Hola amigos, mi nombre es Aníbal Mayer, una vez más con ustedes para hacer un interesante vídeo de lo que es resistencia eléctrica. Probablemente cuando tú, que ya estás de repente en la universidad o en el colegio, te preguntan qué dice la ley de Ohm, de repente tú recuerdas esta expresión y muchos creen que esa expresión es la ley de Ohm. Pero, ¿qué dice realmente la ley de Ohm? ¿Qué dice realmente la resistencia? Eso vamos a aclarar el día de hoy. Para empezar, la resistencia debes recordar que se asocia la palabra con algo que se opone, algo que dificulta. Entonces, cuando hablamos de resistencia eléctrica, en primer lugar, la resistencia es la oposición al paso de corriente. Si nos preguntaran entonces qué es la resistencia eléctrica, debemos contestar más o menos así, mira. Es una cantidad física escalar, no tiene dirección, no tiene sentido, solo es un valor numérico que mide la oposición al paso de corriente, o sea, qué tan difícil es pasar. Cuerpos que tienen alta resistencia, va a pasar muy poca corriente por ellos. Cuerpos que tienen baja resistencia, fluye con facilidad la corriente. Cuerpos que tienen baja resistencia son llamados buenos conductores, como por ejemplo el cobre, la plata, el mercurio. Y cuerpos de alta resistencia, como el Hebe, el plástico, el vidrio, ofrecen alta resistencia. Para hallar la resistencia eléctrica existe una definición, escucha bien, una definición. Una definición quiere decir que es una forma única y universal de hallarla y ha sido determinada a lo largo de los años por los físicos. La resistencia se determina así. Este triangulito que significa, o es la letra griega delta, significa variación, variación de potencial o diferencia de potencial entre intensidad de corriente. Esto se llama la definición de resistencia. Si tú quieres hallar la resistencia eléctrica que pasa por un cuerpo, mides la diferencia de potencial. Tenemos un vídeo también de potencial, energía potencial y diferencia potencial para que repases. Diferencia potencial entre intensidad de corriente. La unidad de la diferencia potencial es el volt, la unidad de intensidad de corriente es el ampere y el cociente de los dos, que es la unidad de resistencia, va a ser llamado el ohm. El ohm, como la mayoría de unidades, se simbolizan siempre con la letra con la que comienza su nombre y cuando es apellido de científico en mayúscula, acá debería corresponder la letra O, pero los físicos se dieron cuenta que la O se puede confundir con el cero, entonces prefirieron la letra griega omega. Así que omega mayúscula es el símbolo de resistencia eléctrica. Vamos a ver ahora qué dice la ley de Ohm. La ley de Ohm es esta expresión falso. Esto es la definición de resistencia y esto es válido para cualquier sustancia, sea un conductor o de repente es un semiconductor. Si tú quieres hallar la resistencia en un determinado momento usas esa expresión. Pero la ley de Ohm en cambio nos dice lo siguiente. La ley de Ohm, algunos autores sostienen que debería llamarse principio de Ohm, porque no es una ley fundamental, no se cumple siempre, sino solamente se cumple en los conductores metálicos. En los conductores metálicos se va a cumplir que la diferencia de potencial está delta B, este triangulito y B se llama diferencia de potencial, con esta intensidad de corriente I es directamente proporcional. Anota bien eso. Directamente proporcional. Directamente proporcional. Entonces, la ley de Ohm nos dice, en forma experimental se encuentra, que la diferencia de potencial es directamente proporcional con la intensidad de corriente. Vamos a suponer los siguientes casos. Vamos a irnos a un laboratorio imaginario, tenemos un cuerpo cuya resistencia queremos medir y entonces lo sometemos a diferentes voltajes. El voltaje vendría a ser la variable independiente, la que podemos modificar. Podemos utilizar una batería de 3 voltios, juntar dos baterías de 3 y tener 6, una más en serie y tener 9. Si usamos los voltajes como variable independiente y medimos las corrientes respectivas, supongamos que obtenemos estos valores, 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes. Si estas son las diferencias de potencial conocidas también como voltaje y estas son las intensidades de corriente, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando la diferencia de potencial es 3, la corriente es 2. Y esto lo podemos representar en un plano de coordenadas con un punto. Para 6 sería 4, para 9 sería 6. ¿Qué pasa cuando tú tienes un cuerpo al que, al aplicarle diferentes diferencias de potencial, obtenemos corrientes también diferentes, pero que todos esos valores, al representarse en un plano de coordenadas y unirlos, mira, de esta manera, se obtiene una línea recta.
Si obtenemos una línea recta, significa que ese material que estamos analizando, ese material con el que estamos experimentando, es un material que cumple la ley de Ohm y se llama así, es un material óhmico. Siempre debes recordar que todos los materiales óhmicos se caracterizan por tener esta forma de curva. Si tú aplicas esta definición y decimos la diferencia de potencial en el primer caso es 3, la corriente que medimos fue 2. Esta relación debe ser la misma si yo utilizo otro voltaje, por ejemplo 6, y ahora su diferencia su corriente es 4. Si ahora utilizo otra diferencia de potencial y mido la nueva corriente, voy a obtener que siempre me va a salir la misma proporción. Si son directamente proporcionales, entonces ese resultado se llama resistencia, y esta resistencia, si siempre me sale del mismo valor, se dice que el material es óhmico. Entonces, un material es óhmico cuando tiene resistencia constante, y de esa expresión que hemos visto arriba se puede obtener el valor de la resistencia. Pero esta expresión no solamente se aplica en materiales que sean óhmicos. ¿Qué pasa si un material no es óhmico? Por ejemplo, supongamos el siguiente caso. Otra vez agarramos otra sustancia, le aplicamos la misma diferencia de potencial 3, 6, 9, y ahora tenemos otras corrientes, por ejemplo 3, 12, 27. ¿Qué pasa si tenemos para esta diferencia de potencial su corriente, diferencia de potencial su corriente y diferencia de potencial su corriente? ¿Qué pasaría si yo aplico de forma semejante al caso anterior? Mira bien esto, voy a aplicar la misma definición. La diferencia de potencial 3 y la corriente respectiva 3. En el segundo caso, diferencia de potencial 6, corriente 12. En el tercer caso, diferencia de potencial 9, corriente 27. Observa que estoy usando la misma definición, porque esta definición es válida siempre, no solo en materiales óhmicos. La diferencia ahora, si el material no es óhmico, es que el resultado, como puedes darte cuenta, es diferente. Ahora la resistencia no es constante, la relación entre la corriente y el voltaje ya no es directamente proporcional. Entonces ahora la sustancia lo que va a tener son resistencias diferentes. Cuando para cada voltaje hay una corriente diferente y no guardan proporcionalidad, obtengo resistencias diferentes, este material se dice que no es óhmico. Y cuando un material no es óhmico, su gráfica de hecho ya no es una línea recta. Entonces recuerda eso, si los materiales son óhmicos sale siempre una línea recta, es directamente proporcional a la relación entre corriente y voltaje. Y si el material no es óhmico, la curva, o sea, la gráfica no es una recta, ahora no me va a salir siempre la misma resistencia, ahora la resistencia va a cambiar. Algo muy importante que debemos saber es que la resistencia es una característica del cuerpo. ¿Qué quiere decir ser un cuerpo? A ver, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo, pongamos este plumón y quiero, supongamos que está hecho de un material y paso la corriente por ella, entonces hay una resistencia. ¿Qué pasaría si nosotros cogemos de repente un plomo más grueso, un plomo más largo, pero que de repente está hecho del mismo material? ¿Será la misma resistencia? Debemos saber siempre que la resistencia depende del cuerpo, depende de su tamaño, de su longitud, de su geometría, se dice, y depende también de qué sustancia lo constituye. Si tú tuvieses dos cuerpos con la misma geometría, el mismo largo, el mismo ancho, pero materiales diferentes, también la resistencia podría salir diferente porque están hechos de sustancias diferentes. Entonces, una propiedad fundamental que nunca te debes olvidar es que la resistencia es una característica de un cuerpo. Diferentes cuerpos tienen diferente resistencia y dependen siempre de la geometría que ese cuerpo tiene y de qué sustancia lo constituye. Esto se puede comprobar a través de la siguiente expresión. Nosotros sabemos que la resistencia, como dice acá, es diferencia de potencial entre corriente, y vamos a recordar dos expresiones que se ven en otras partes del curso. Esto se ve en la parte también diferencia de potencial, diferencia de potencial en campos uniformes. La diferencia de potencial es la intensidad del campo eléctrico por la distancia que hay entre dos puntos. Yo de esta expresión podría reemplazar acá, en lugar de poner, mira, diferencia de potencial, voy a poner su equivalente, voy a poner intensidad del campo eléctrico por la longitud que existe entre los dos puntos donde estamos midiendo la resistencia. Y hay otra expresión que se llama densidad de corriente, que es intensidad de corriente sobre área. Esto también se ve en el capítulo de intensidad de corriente que veremos próximamente en otro capítulo. Puedo despejar de aquí la intensidad, pongo
área por densidad de corriente y me quedaría así. En el denominador, en lugar de poner acá la I, voy a poner densidad de corriente por área. Y nos vamos a dar con la siguiente relación. A esta relación, este cociente entre el campo eléctrico que hay en el interior de un conductor y la densidad de corriente, le vamos a poner este nombre. Le vamos a llamar resistividad y lo vamos a representar con la letra griega ρ. Entonces, la resistencia se demuestra que es resistividad por longitud entre área. Esta expresión, que es súper importante y que viene en los exámenes, nunca la debes olvidar. Aquí se comprueba que la resistencia depende de la longitud del conductor, del área transversal del conductor y de la sustancia. Por eso esas son las tres características que siempre deben tener. Para ver la longitud y el área donde está, vamos a mover nuestra cámara un poquito. A ver, vamos a mover la cámara. Ahí está. Listo, creo que ya hay que se acomode un poquito. Y entonces vamos a imaginarnos el siguiente caso. Vamos a suponer que esto es una barra. Esta barra tiene una corriente que circula en la dirección de AB. Y entonces la resistividad depende de qué sustancia constituye, de qué sustancia está constituida esta barra. Si es de cobre hay una resistividad, si es de plata hay otra resistividad y así sucesivamente. ¿Cuál es la longitud que habíamos visto hace un momento? Puedes retroceder el video. ¿Cuál es la longitud? Escucha bien este dato. La longitud es la dimensión que recorre la corriente. No necesariamente, escucha bien esto, la longitud es la parte más larga o más grande, la dimensión más grande del cuerpo, sino es aquella que recorre la corriente. Por ejemplo, voy a suponer este caso. Si supongamos que esta cajita fuese un cuerpo al que le quiero medir la resistencia, si yo lo pongo de esta manera y la corriente circula así, esta sería la longitud. Si lo pongo de esta manera y hago pasar así la corriente, esta sería la longitud. Entonces hay que entender que la longitud es la medida de la dimensión que recorre la corriente al pasar por la resistencia. En este caso, cuando tú utilizas esta resistencia, la longitud vendría a ser esta dimensión. Esta dimensión, que es lo que recorre la corriente, viene a ser la longitud. El área transversal es esta región que ves por acá. Le voy a poner una flechita por aquí, mira. Este es el área, ¿está bien? Esta área es lo que va a utilizarse en la ecuación. También te voy a explicar, te voy a contar que los problemas que se resuelven a nivel pre tienen área constante. En la universidad en física 3 vas a ver cuerpos que tienen área variable y entonces tienes que usar cálculo integral, pero siempre basado en la misma ecuación. Una nota importante que debemos resaltar, como hace un momento lo dije, la resistencia depende del cuerpo. O sea, si yo agarro un objeto que sea más largo, más corto, de un material u otro, eso automáticamente varía su resistencia. Pero en cambio, la resistividad, lo que habíamos hace un momento definido, la relación entre campo eléctrico y J, la resistividad es una característica de la sustancia. De la sustancia significa que tú puedes tener un cuerpo largo y uno pequeño, uno ancho y uno de repente más angosto, pero si están hechos de la misma sustancia, por ejemplo, las dos barras son de cobre, así tengan geometrías diferentes, tienen la misma resistividad. Recuerda eso. La resistividad depende de la sustancia, en cambio la resistencia depende también de la forma geométrica del cuerpo. Sobre este tema hay un bonito problema que vino en diciembre del 2016. En diciembre del 2016 estamos dando el ingreso 2017-1 y en la UNI se tomó por primera vez un examen para que ingresaran directamente los chicos de colegio, se llamó así, ingreso directo escolar. Y es una de las preguntas más interesantes que ha venido en la UNI, muy interesante. Interesante también porque hay varios solucionarios que resolvieron este problema y dieron clave equivocada. Decía ahí la figura la vamos a mostrar en un momento, se muestra una placa metálica y entre los puntos X y Y la resistencia es 8 y entre los puntos P y Q es 32. Se corta, dice la placa metálica, en 4 partes iguales, ahí puedes hacer una captura. Dice, una de estas partes se va a tomar, 4 partes de longitud A,
Y al medir, dice, la resistencia de una de esas partes entre sus caras paralelas, se obtienen de mayor a menor estas resistencias. Me piden calcular esta relación. Te voy a anotar aquí las claves que vinieron. Mira, las claves sencillas. Las claves eran 1, la clave era 2, 3, ahí está la 4 y la última era 5. Varios de los solucionarios que circulan, y eso me animó mucho a hacer este vídeo que me lo han pedido, dieron como respuesta 1. Y hay que tener cuidado que esa no es la respuesta. Todos aquellos que tienen que ser el solucionario, está resuelto, el mecanismo está bien, pero la respuesta estaba mal porque había otra forma de enfocar el problema. Y eso es lo interesante en los problemas de la UNI. No es que sean difíciles, sino que hay que conocer bien la teoría y hay que también como tener una mente abierta para darse cuenta qué es lo que el autor estaba pensando, o sea, cuántas posibilidades hay y de hecho utilizar todas ellas en la solución. Vamos a mover nuestra cámara un poquito, a ver, haciendo un poco la impostación de mano que le he estado practicando. Ahí está, creo, ya, ahí se acomodó. Este es el cuerpo del cual habla el problema, nos vino así, este es un bloque, esta es una placa metálica, me daban las dimensiones AA, o sea, este es un cuadrado, esta cara, y me daban una longitud L. Me decían como datos que la resistencia entre los puntos X, Y, o sea, cuando pasa así la corriente de X a Y, dice que entre X y Y la resistencia era 8. Y cuando la corriente pasaba de P a Q, o sea, de P a Q, así la corriente, entonces la resistencia entre los puntos P y Q dice que era 32. No sé para qué me dan ese dato. Y me piden que corte esta placa, lo corte, y que cuando agarre una de esas partes, entre sus caras paralelas, mida la resistencia. Y salen ordenadamente 3, 2, 1 y me piden la relación entre la mayor y la segunda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este problema es encontrar una relación entre L y A. ¿Cuál es la relación de L? Y entonces aquí voy a aplicar justo lo que vengo diciéndote en el ejercicio, por eso me parece un problema muy importante o muy interesante para aplicar la teoría. Hemos mencionado hace un momento que cuando tú tienes una resistencia por donde circula la corriente, eso es la longitud. Entonces veamos este caso. Si la corriente entra por X y sale por Y, ¿cuál sería la longitud recorrida? A ver. La sustancia que tenemos acá es un metal, así que eso lo voy a poner, mira, de la siguiente manera. Yo no sé qué metal será, pero le voy a poner una resistividad así ρ, una resistividad ρ. Y cuando la corriente pasa de X a Y, la longitud que recorre, o sea, esta dimensión, esta medida de este lado de la placa, sería A. Entonces, L sería igual a. El área transversal, el área en lo que se encuentra la corriente, si la corriente viene de X a Y, así, de X hacia Y, el área transversal es esta placa, esta área, esta sección que es un rectángulo de lados A y L. Entonces, el área de esta sección, que se mantiene constante hasta el final, sería así, sería A multiplicado por L. Si la corriente ahora va de P a Q, mira, de P a Q, la corriente va así, de P a Q. El material, porque yo haya cambiado la dirección de la corriente, no va a cambiar, o sea, la resistividad sigue siendo ρ. Pero ahora la longitud ya no es A. Ahora la longitud que va a correr de esta cara que está delante hacia la que está atrás, la longitud vendría a ser L. Entonces ahora la longitud es L. Y el área transversal, el área que se encuentra la corriente al entrar en este cuerpo, el área vendría a ser el área de este cuadrado. Lado por lado sería A elevado al cuadrado. Con esas dos expresiones nosotros podemos dividir miembro a miembro. Dividimos miembro a miembro y vamos a ver qué cosa nos queda. Me quedaría 8 entre 32 sería un cuarto. Vas a ver que ρ con ρ se cancela. Aquí A con A se cancela. Producto de extremos sería A cuadrado por el 1 que queda después de simplificar sería A cuadrado. Y L por L quedaría L al cuadrado. Sacamos raíz en ambos lados y entonces me queda así, mira la expresión A entre L. De aquí podría deducir que L es igual a 2A. Entonces ya encontré una relación entre estos dos lados. Este lado en realidad es 2A. Y ahora aquí viene la parte también muy interesante.
Este cubo tiene varias formas de cortar y por eso es que algunos solucionarios o algunos que han resuelto este problema se han confundido. La forma de repente más simple, o quizás la que primero viene a la mente, probablemente sea la de cortar aquí, ¿no? Puedo cortar acá una placa, hago un corte, dos cortes, tres cortes, y entonces me quedarían, ¿no? Ahí está, cuatro partes iguales, como dice cuatro, y cada una de ellas tendría una longitud L. Pero si tú cortas de esa manera y te salen estos pedacitos, vas a tener que, obviamente ahí, las dos primeras resistencias, la mayor y la segunda, o sea, la primera y la segunda resistencia, van a tener el mismo valor. Y por esa razón es que han dado algunos como clave 1. Pero resulta que esa no es la única forma de cortar. Hay varias formas de cortar adicionales. Una podría ser así, mira, en forma vertical, y otra podría ser de repente de esta manera. ¿Qué pasa si lo corto así, mira? ¿Qué pasa si corto por acá? Voy a cortar en cuatro partes iguales. Así, mira, en cuatro partes iguales. Más o menos, a ver, espérame tantito. Vamos a cortar en cuatro partes iguales. Ahí está. En cuatro partes iguales. Si partimos así en cuatro partes iguales, entonces vamos al momento de resolver, efectivamente encontrar resistencias ahí sí diferentes y efectivamente ahí vamos a encontrar la respuesta correcta, que como te darás cuenta ya no es 1, pues, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con tres resistencias diferentes. Cuando estaba explicando esto en los salones, a veces los chicos me preguntan, pero está bien, pues si yo parto de otra manera y me salen tres valores, entonces el segundo y el tercero, agarro el tercero con el segundo y me sale 1. Podría ser respuesta. Pero resulta que en el enunciado de problema que has visto hace un momento dice de mayor a menor. O sea, estamos hablando de resistencias diferentes. Si las dos primeras me salen iguales y respondo 1, no estoy cumpliendo la condición de que tengo de mayor a menor. Entonces, para que salga de mayor a menor, la forma correcta de agarrar este problema o este ejercicio es la siguiente. Voy a agarrar esta tapita, una de estas partes, y me quedaría así, mira. Aquí su longitud sería 2A, este ancho sería A, y este pedacito, como todo era A y lo he dividido en cuatro partes iguales, cada uno de ellos sería A cuartos. Ahí está. Y voy a agarrar la resistencia entre sus caras paralelas, como dice el enunciado. Puedo agarrar las caras paralelas, mira, a ver, la que está aquí adelante con la que está atrás. Entonces aquí puedo medir la resistencia. Puedo medir entre estas caras que están así en el plano XZ, la resistencia. Y también puedo medir la resistencia entre la tapa de arriba y la tapa de abajo. Por lo tanto, también tengo tres y voy a esperar que en esas tres me salgan diferentes. Entonces vamos a ver con la resistencia primero a lo largo del eje X, le voy a poner así, resistencia en el eje X, y voy a usar la misma expresión que está arriba. Como te puedes dar cuenta, la UNI no quiere que tú te compliques usando fórmulas inéditas o estudiando de repente algunos temas que por ahí son muy especiales y que probablemente pues incluso para estudiarlo o aprenderlos resulte súper complicado o haya que memorizar expresiones muy grandes. Solo tienes que aplicar la misma relación, pero lo que quieres saber es si tú has practicado, si tú entiendes bien a qué longitud nos referimos, cuál es el área realmente y puedas darte cuenta de todas las posibilidades que tiene el problema. Vamos, la resistencia en el eje X. En el eje X quiere decir si la corriente va a lo largo de este eje. Si la corriente va de esta manera, la longitud que recorre la corriente sería 2A, entonces voy a poner así, ρ, la resistividad por una resistencia que es 2A. El área transversal sería A por A cuartos, te quedaría así, te quedaría A cuadrado sobre 4. Y voy a reducir esto, mira acá un A con un A se va, acá sería producto extremo, te queda 8 ρ dividido entre A. Ahí está. Voy ahora a utilizar la resistencia a lo largo del eje de las Y. Si la corriente viene en este eje, ahora la longitud que recorre sería solamente A, entonces sería ρ la resistividad a la longitud, y el área transversal sería este pedacito, multiplicas base por altura, 2A por A cuartos, eso te quedaría A cuadrado entre 2. Operando esto de aquí, producto extremos y medio, te queda 2ρ, simplificando una A te queda así. Finalmente en Z, cuando la corriente va así vertical,
el material sigue siendo el mismo, pero vamos a poner aquí, sería ρ. La longitud que recorre ahora sería así, sería a cuartos, esa es la longitud que recorre, y el área transversal, cuando va así a lo largo del eje Z, el área transversal sería esta tapa de arriba, sería A, 2A, y este lado que es A sería 2A cuadrado el área. Entonces esto sería 2A cuadrado. Operando esto, te quedaría así, te quedaría ρ, simplificas una A, y te quedaría acá 2 por 4, te quedaría 8, una A te quedaría así, 8A. Sería una A con una A se cancela, quedaría 1, y acá sería 2 por 4, 8. Cuando me dicen de mayor a menor, me dice R3 es la mayor, R2 la que sigue, y acá están tres valores diferentes, mira. Este sería la resistencia R3, esta es la mayor, de mayor a menor, esta sería la 2, y esta sería en todo caso la 1. Entonces, esta sería la 1, ahí está. Me piden el cociente de la resistencia 3 entre la resistencia 2, o sea, la 3 es este valor entre el que está acá. Y al dividir, la respuesta es 4. Como puedes darte cuenta, la solución del problema no depende solo de saber la fórmula, sino saberla aplicar. Por eso siempre es recomendación. En la uni no hay que preocuparse por saber esos temas que a veces son súper difíciles. A veces hay libros que traen temas que tienen fórmulas enormes. Y la uni no quiere que tú demuestres que, digamos, memorizas más, o que de repente, tipo rompecabezas, buscas las fichas más difíciles, sino sabes la teoría, lees bien, interpretas bien y aplicas correctamente en los problemas. Este ha sido un video más, los espero en el próximo. Mi nombre es Aníbal Maya, ha sido un gusto para ustedes. Nos vemos la próxima. Chao.